El Estado como forma de dominación. A continuación presentamos el índice, el cual tiene todos los contenidos que se presentarán a continuación en este spot educativo. El Estado es una entidad política pública que trata de organizar y dirigir a la sociedad como un todo. Es un producto histórico humano, resultado de la evolución de las estructuras sociopolíticas. En función de la ideología política o de la filosofía que mueve a una persona, podemos contemplar definiciones muy distintas y opuestas incluso. Para Nietzsche, el Estado es el más frío de los monstruos, y para Bakunin es un ente opresor que provoca el deseo de atacarlo. Para Marx es un producto de las relaciones de producción, y para Hitler es la organización política máxima al servicio de la raza. Una vez hemos alcanzado una definición mínimamente operativa y genérica del Estado, vamos a enunciar sus características que nos servirán, a su vez, para alcanzar la definición científicamente más rigurosa posible. El Estado se caracteriza por tener como componentes un territorio, un gobierno y una población, pero dentro de este marco también se precisa un orden jurídico, y se refiere a que el Estado precisa de un orden jurídico cuyas características a su vez son de la imperatividad, la generalidad y la coercibilidad. Ese orden jurídico se aplica en toda la sociedad de manera imperativa, y en caso de vulneración del mismo, el Estado prevé el régimen de sanciones a dicha vulneración y de un poder soberano. En la sociedad, el orden jurídico es creado, aplicado y sancionado por un poder político que es soberano, lo que significa que no reconoce un superior. Al igual, es un organismo natural. El Estado sería un ser viviente como los animales o las personas. Posee vida propia independientemente de las personas que lo forman. Y así se generan teorías del Estado como sujeto de derecho, que son las teorías formalistas, que se refieren a que el Estado es una entidad moral sujeta de derechos. Su realidad es únicamente jurídica. El representante más destacado de esta concepción del Estado es Hans Kelsen, quien concibe al Estado como mero producto de derecho. El derecho es anterior al Estado. Lo creó, lo nutrió y lo puede hacer desaparecer en el futuro. En cambio, en el lado social existen las teorías sociológicas del Estado, que se refieren a que el Estado es producto de la sociedad humana en un periodo determinado. Ambos, Estado y sociedad, interactúan y se determinan mutuamente para modificarse en el futuro. También existe una tesis espiritual del Estado, que se refiere a que lo absoluto es la libertad. La persona humana tiene cuerpo y alma, y necesita evolucionar para tener espíritu, que es la parte espiritual consciente. El Estado es la manifestación política del espíritu absoluto. El Estado es la verdadera síntesis del derecho y la moralidad, lugar donde se manifiesta plenamente la divinidad y donde se hace posible, real y efectivamente la libertad. Uno de los autores que concibe la espiritualidad entre sus teorías es Santo Tomás de Aquino, que refiere a que la naturaleza del Estado estaría constituida por dos elementos materiales y dos espirituales. Y dentro de los elementos materiales del Estado se encuentra una causa eficiente, que la causa última del Estado es el hombre, al que sirve o debería servir. El Estado ha surgido de una idea humana y es creado, desarrollado y culminado por las personas que en él viven. Y la causa material, la comunidad humana constituida por la asociación de las personas en el Estado, es decir, la sociedad.
Y dentro de los elementos espirituales del Estado se encuentra la causa formal, la autoridad o poder político que mantienen a la comunidad humana unida en el Estado, y la causa final, la orientación teleológica de la comunidad política, que no debe ser otro que el bien común para el que se crea el Estado en un momento evolutivo de la historia. Mediante la teoría general del Estado se pretende aportar una visión panorámica y sintética sobre las características principales del Estado, y que a su vez fuera aplicable a todos los estados que han existido a lo largo de la historia del hombre. Tras la definición de Estado se crea el concepto de la ciencia política. Por ser una ciencia social, se interesa por estudiar los derechos políticos, abarca los acontecimientos y procesos políticos, así como también se ocupa del estudio de la conducta política, que se expresa de forma real y concreta en la interacción social. Y así tiene como objeto, sobre el objeto de la ciencia política, se enfrentan numerosas concepciones. Para unos, la ciencia política es la ciencia del poder y para otros es la ciencia del Estado. Otros defienden concepciones intermedias entre ambos extremos. Todas sus definiciones tienen un punto en común. Giran alrededor de la noción de poder. Para unos, todo lo que concierne al poder pertenece a la ciencia política y para otros solo recogen una parte. Así, su objeto de estudio es el comportamiento de las personas que tienen el poder y los hechos políticos a través de la historia. Del Estado según la ciencia política. La ciencia política concibe al Estado como instrumento al servicio de los intereses políticos en juego y de las fuerzas políticas. Aborda fundamentos teóricos y metodológicos que justifican los mecanismos de coacción y dominación de los diversos tipos de Estado, porque esta es una de las tantas expresiones en la vida política. Método jurídico. El Estado es creación del derecho y a su vez crea, modifica o extingue el derecho vigente en una sociedad. El método jurídico nos da a conocer la realidad del Estado como agente creador, modificador y sancionador de normas jurídicas. Método sociológico. La escuela de la sociología jurídica. Hay 4 áreas principales que son enfoques de investigación en la sociología política contemporánea. La formación social política del Estado moderno, quién manda en el Estado, así como la desigualdad social entre grupos, clase, raza y género, como las personalidades públicas, movimientos y tendencias sociales fuera de las instituciones formales del poder político afectan a la política y al Estado. Las relaciones de poder dentro de y entre grupos sociales, familias, lugares de trabajo, burocracia, medios de comunicación, etc. Las sociedades sin Estado. La naturaleza puede ser entendida como un sistema de leyes. En tal sentido, todo ser natural está sometido a una legalidad específica. La aparición de los primeros imperios y civilizaciones implica el surgimiento de una burocracia organizada, para atender necesidades nuevas, ajenas a la sencilla sociedad primitiva, basada en la caza y la recolección de los alimentos. Los pueblos más antiguos solían basar la legitimidad del poder en la autocracia, basada en el liderazgo de un gran jefe, a la vez guerrero y sumo sacerdote, o en la teocracia. El poder no descansa en el carisma de un hombre, sino que éste acapara todo el poder en la medida que representa la conexión entre los mortales y la divinidad. El Estado absoluto. La utilización más brillante de la idea de pacto social corresponde a la construcción del pensador inglés Thomas Hobbes, quien fue el defensor del absolutismo real. Para el pensador inglés, la conducta humana se transforma en conducta social a través de la relación del hombre con los demás. La conducta de cada uno se configura en función de los demás, pero no obstante, todos participan de la misma naturaleza, pues en lo fundamental, todos son iguales y desean lo mismo, mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantiene aterrorizados a todos
están en la condición llamada guerra, guerra del hombre contra el hombre. John Locke y el pacto social. Conjugó su pensamiento político en el ámbito legislativo y el utilitarismo. Según el primero, dice que todo individuo es portador de derechos naturales absolutos. Por el segundo, afirma que todo hombre posee una racionalidad que cuando es libre le lleva a actuar en su propio interés, pactando la formación de la comunidad política, sometiéndose a la autoridad moral natural de la comunidad. El contrato genera, además, obligaciones que incumben tanto a los ciudadanos, un deber de obediencia, como a la autoridad estatal. Los ciudadanos siempre podrán reivindicar sus derechos naturales en el supuesto que de estos sean vulnerables a la autoridad política. Autoridad, coerción e influencia. El problema de la coerción radica en que es una forma de obtener obediencia sumamente costosa y menos eficaz de lo que puede parecer a primera vista, pues el obtenerla por coerción solo garantiza obediencia en casos de que esta coerción sea permanente. Fuera de la coerción hay otras formas de obtener obediencia, la autoridad, que proviene de un término latino, autócratas. Con la autoridad se es obedecido sin razones por las que se emite el mandato y sin coerción. Es la forma más cómoda del poder tanto para el gobernante como para el gobernador. La autoridad exige vínculo de confianza de quien manda y quien obedece, y una comunidad de valores entre el que manda y el que obedece. La influencia se caracteriza por modificar la conducta del individuo en el sentido en el que quiera él o la influyente, de manera que esto implica algún grado de relación personal y de confianza. En la influencia es necesaria la inducción o la seducción. El influyente está legitimado para influir, ejerce el poder por influencia, ordenando sin estar autorizado para ello. Nacimiento del Estado moderno. Es el resultado de un largo proceso evolutivo. Surge en el siglo XVII y Weber lo muestra como un fenómeno de la modernidad. Y es así cuando en el siglo XVI puede recién hablarse propiamente del Estado. El orden, denominación medieval, surgió del vacío de poder que dejaron el Imperio Romano y el Imperio Carolingio más tarde. Se le puede definir como un intrincado sistema de relaciones contractuales o de confianza, jerárquicamente ordenado. Relaciones personales entre el señor feudal y los vasallos, luego entre caballeros y servidores y campesinos. El rey estaba en la parte superior. El señorío demostraba que la dominación era ejercida por personas que imponían sus objetivos mediante rituales, a través de relaciones interpersonales. El espacio era la tierra, pero ésta no tenía fronteras claras, aunque la asociación de señores tenían un derecho único. El derecho era un ordenamiento de inspiración divina y se consideraba inviolable. El rey está arriba pero no ejerce soberanía. Los señores eran autónomos. Las personas recibían protección a cambio de fidelidad y apoyo. Es así como nos damos cuenta que en la Edad Media no existía una vida secular con institucionalización formal de poder, ni un monopolio del mismo, ni una administración organizada, ni un derecho escrito, ni soberanía sobre un territorio. Dado estos problemas, reyes y principios buscaban adueñarse de los feudos, pero los feudos apelaban al linaje. De esto surgió el estado estamental. La población aumentó y empezó a concentrarse en ciudades.